la medianoche en la frontera de Polonia y Ucrania. Aquí trabajando con un equipo de Mega News y la oportunidad de asomarnos a lo que es el conflicto, la salvaje invasión de Rusia a Ucrania desde el lugar de los hechos, diciendo presente en un punto aquí, por ejemplo, en un lugar llamado Medica, en el lado polaco de la frontera, un lugar donde hay que tibio aunque sea, porque la temperatura está bajo cero a esta hora. Estamos hablando de la medianoche, el cambio de lo que es el lunes al martes. Yo sé que son, por supuesto, las 7 de la tarde allá, hay muchas cosas para compartir y entonces lo que quiero adelantarles es que vamos a desarrollar, por ejemplo, lo que pudimos descubrir ayer en una Ucrania donde sobre todo el mar de gente que es desplazada por la guerra llega a esta zona, con la mayoría a Polonia. Estamos hablando a esta altura de casi 3 millones de personas que han salido de Ucrania a distintos países, más de la mitad aquí a Polonia, y miles de ellos que llegan precisamente a través de este punto en Medica. Por lo pronto, también les vamos a contar el impacto tremendo que hubo en lo que fue el ataque más al occidente de Ucrania que se ha registrado hasta ahora, cuando decenas de misiles mataron a 35 personas y dejaron a más de 130 heridos en una base militar de Ucrania a unos aproximadamente 15 a 20 kilómetros, unas 9 a 12 millas de distintos puntos de la frontera con Polonia. Y entonces aquí comenzamos con el proceso que incluye asomarnos a lo que pudimos reportar en las últimas horas en suelo ucraniano. Rusia amplía sus objetivos militares en Ucrania. Las tropas rusas atacaron el domingo la base militar de Yavoriv a unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. En los últimos años, esas instalaciones acogieron ejercicios con instructores extranjeros. El gobierno local informó que los bombardeos dejaron más de 30 muertos y 130 heridos, mientras que Rusia reportó haber eliminado a 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas. Azul y amarillo, los colores de la esperanza de una vida mejor para quienes llegan aquí a la frontera entre Ucrania y Polonia. Ahora sí estamos en suelo ucraniano. Después de una larga espera en la frontera, nos encaminamos a un área donde podamos asomarnos a lo que es la última etapa para muchos de su vida por un tiempo, quién sabe cuánto, del otro lado, ya en territorio polaco en este caso. Más de 2 millones de personas han transitado por estos caminos para salir de una Ucrania en algunos lugares en llamas, en muchos lugares en escombros, cubierta de sangre, de lágrimas, de la destrucción generada por esta invasión ordenada por el hijo de Putin, el hijo de Putina, el titular del régimen ruso. Aquí, desde Ucrania, presentando nuestro programa, planteando las cosas que significan el centro de atención del planeta en estos momentos. Muchas gracias, Pedro Sepset, titular de este espacio en Mega TV, directamente desde la frontera entre Ucrania y Polonia, un territorio que sin lugar a dudas, o en ese territorio, están situados los ojos del mundo. Básicamente, como decía Pedro, con el cual estableceremos o restableceremos comunicación en los próximos minutos de ser posible. Ya es pasada la medianoche en esa región de Europa. ¿Y por qué los ojos del mundo están ahí? Bueno, básicamente porque en la medida, como decía Pedro Sepset, que avanzan hacia Occidente esas tropas rusas, por supuesto, el peligro es mucho mayor. ¿Qué teme la OTAN? ¿Y qué teme Estados Unidos? ¿Y qué teme Occidente? Que cualquiera de esos misiles dirigidos a una zona fronteriza en territorio ucraniano pueda traer como resultado que impacte algunos de los territorios que ya no son de Ucrania, que pueden ser Polonia, Rumanía, cualquiera de los territorios, y que pueda necesariamente
involucrarse la OTAN. Ese es el gran peligro. Por eso es que durante los últimos días también no han adoptado esa exclusión del espacio aéreo por las connotaciones que podría tener en caso que Rusia violara esa exclusión aérea que ni la OTAN ni Estados Unidos se atreven todavía a decretar para evitar una conflagración, para evitar el inicio de lo que muchos llaman una tercera guerra mundial. Hay quienes afirman que la situación es muy tensa. Vamos inmediatamente. Tenemos nuevamente establecida la comunicación con Pedro. Adelante, Pedro. Aquí estoy en Médica, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Este es un poblado que se ha visto alterado con el terremoto social que significa la aparición de miles y miles y miles de refugiados. A cada rato, en el área atrás mío, a los costados, está lleno de autobuses que llegan y descargan una cantidad de gente que está apareciendo en circunstancias en las que vienen prácticamente con una maleta, vienen solo con lo que han podido empacar a lo largo de unos minutos, y entonces este es el punto al que se les recibe. Este es un lugar donde, por ejemplo, unos minutos antes que empezara el programa, tuvimos la oportunidad de ver a muchos de quienes llegan con una maleta, a veces solo con lo puesto, a veces corriendo. Mira, César, si quieres allí también para mostrar, porque voy a hablar del tema de gente que recién llegó y les están dando de comer. En algunos casos la primera comida caliente que han recibido en muchísimos días. Esta es la imagen de lo que significa un cambio dramático en la vida de tantas y tantas personas. Les quiero contar, como parte de lo que vamos a desarrollar en el programa, que ya hay casi 3 millones de personas que salieron de Ucrania en los últimos 19, 20 días. Que hay 1.700.000 que han sido desplazados dentro de Ucrania y que se espera que traten de salir del país. Y con las temperaturas como las que hay en este momento aquí, tenemos la sensación térmica en varios grados bajo cero en términos de la escala en centígrados, unos 25 o 26 grados en la escala Fahrenheit, y entonces lo que representa ese desfile permanente. Ayer estuvimos todo el día en Ucrania. Ayer recorrimos una cantidad de lugares que incluyeron ir hasta una ciudad que está aproximadamente a unos 70-75 kilómetros, unas 50 millas más o menos, un poquito menos de la frontera con Polonia. Y ocurrió entonces algo sorprendente que tiene que ver con lo que fue ese terrible ataque a una base militar, ese desastre que significó que murieran 35 personas por lo menos, que más de 130 quedaran heridos, y en esas circunstancias entonces, y miren, sigue llegando gente a algo en lo que, por cierto, miren con el cariño que los tratan, cómo los reciben con su comida caliente, cómo incluso les ofrecen variedad. Algunos no quieren comer, algunos simplemente les da vergüenza porque aparecemos nosotros con nuestra cámara, así que vamos a dejarlos tranquilos para que si después quieren acercarse lo puedan hacer. No sé si tenemos el contacto con Reinaldo Powell en Kiev. Si me dicen... sí lo tenemos, muy bien. Entonces vamos con Reinaldo, que está en la capital de Ucrania, un lugar que ha recibido terribles impactos en el correr de las últimas horas. Reinaldo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No, esto no va a funcionar. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa. A ver si está Reinaldo. ¿Me escuchas, Reinaldo? Te escucho, sí. No. Reinaldo, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están ustedes, familia? ¿Cómo estás? Aquí Excelente. estamos, relativamente no, mucho más cerca que habitualmente. Mientras voy conversando contigo vamos caminando y también les voy mostrando un poquito lo que ocurre aquí a mi alrededor, pero quiero saber qué pasa en la capital ucraniana, cómo han sido las últimas horas. Sé que han sufrido terribles bombardeos y que incluso ha habido episodios en que se ha atacado directamente a edificios de apartamentos.
Sí, la mañana de hoy ha sido bastante difícil. A las 5 de la mañana sonaron las sirenas, a las 5 de la mañana aproximadamente cayó un cohete en la calle, en el municipio del Padol, en la calle, directo en la calle ante un edificio, y provocó la muerte de 3 personas, 3 civiles. Acabó con toda aquella zona alrededor. Al lado teníamos un bus y lo desapareció por completo. Había un carro, ya ese carro no sirve para más nada. A las 11 de la mañana aproximadamente, me puedo equivocar un poquito más allá, un poquito más acá, otro cohete cayó en la zona de La Balón. Dos misiles cayeron en la zona de La Balón, acabaron. Un edificio enorme, grande. Eso fue algo increíble. Hay cerca de 6 o 7 muertos. Mucha gente estaba durmiendo, descansando en su casa, y aquello ha sido algo increíble. Un incendio enorme de cerca de 500 metros cuadrados tenía todo aquel incendio de toda aquella zona de civiles, edificios grandes con generalmente de 10 pisos, y ha sido bastante doloroso. También un pedazo de estos cohetes cayó cerca de la fábrica Antonov, que no ocasionó grandes problemas, pero sí jodió un poco la cosa Putin con sus locuras que está haciendo. Y lo último, hace poco, ahora en la noche, diría yo que hace las 7, las 6, entre las 6 y las 8 de la noche, en un centro comercial. En un centro comercial también cayó otro cohete. Menos mal que no había nadie. Los centros comerciales están cerrados acá, pero lo que dañó fue todo el local aquel de esta zona. No hubo un gran incendio. Menos mal que la seguridad que estaba cuidando el local no le pasó nada. Pero verdad que hemos estado, durante el día de hoy han habido cerca de 8 o 10 sirenas, y hemos tenido que correr al búnker, al sótano, varias veces. Hace como 45 minutos regresamos y por lo menos ahora estamos en casa. Reinaldo, ¿te puedes quedar conmigo unos minutos? Así hago una pausa y podemos seguir conversando. Sí, claro. Gracias, mil gracias. Allí está en la capital ucraniana Reinaldo. Nosotros no llegamos hasta ahí, nosotros lo que hicimos fue aparecernos por lo que significa el Lviv, esta ciudad a unos 70, 80 kilómetros. Al regresar les voy a mostrar lo que ocurrió con las cosas que cuenta Reinaldo. También vamos a hablar de lo que pasó en Donetsk, en un área que ya está controlada de alguna forma por los rusos desde hace años, en la zona del Donbass, y les voy a mostrar lo que encontramos en la principal estación de trenes en el Lviv, en Ucrania. Ya volvemos.